Sean bienvenidos a esta presentación sobre las ciudades clásicas, donde vamos a explorar los fascinantes y ricos legados de algunas de las civilizaciones más influyentes de la historia. Nos sumergiremos también en el pasado para comprender cómo estas ciudades han modelado no solo el paisaje, sino también la humanidad, la economía y muchos aspectos que lo rodean. Para comenzar con estas ciudades clásicas debemos de ponernos un poquito en contexto de todos los antecedentes y cómo sucedieron las cosas desde sus inicios. Estas civilizaciones sentaron las bases de todas las culturas occidental y dejaron un legado duradero en áreas como la política, filosofía, arte y arquitectura. Las ciudades clásicas como Atenas, Roma, Alejandría, Babilonia y Jerusalén se convirtieron en centros de poder político, económico, cultural y religioso, ejerciendo una influencia muy grande en el mundo antiguo y posteriormente en la historia de la humanidad. Después, en la época más predominante de la evolución de estas ciudades, es desde el siglo VIII a.C. hasta el V después de Cristo, que vendría siendo la Antigüedad clásica. Durante todo este periodo, las civilizaciones griegas y romanas alcanzaron su máximo esplendor, sentando bases para planificaciones urbanas, para arquitectura y para la organización política que aún influyen en las ciudades modernas. En los componentes elementales tenemos la ubicación y región de estas ciudades. Las ciudades clásicas se ubicaban principalmente en regiones del Mediterráneo, abarcando áreas como Grecia, Italia, Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. Algunas de las ciudades más destacadas incluyen Atenas y Esparta en Grecia, Roma en Italia, Alejandría en Egipto y así entre otras más. Esta región fue el epicentro de la civilización antigua y vio el surgimiento y la caída de numerosas culturas que dejaron un gran legado en la historia. Para hablar un poquito del entorno natural de estas ciudades tenemos tres aspectos muy importantes, que son las características geográficas, las climáticas y las paisajistas. En las geográficas encontramos que algunas ciudades se encontraban en llanuras muy fértiles, lo que esto ayudaba para la agricultura y el crecimiento urbano. Desde lo económico, otras se establecieron en terrenos elevados y actuaban como defensas naturales. Después, del lado de las características climáticas, las ciudades como Atenas y Roma disfrutaban de climas más cálidos y secos en inviernos, en contraste con ciudades como Babilonia, que experimentaban climas desérticos y más extremos. Mientras que en las características paisajistas actuaban estas cuatro principales, que son la arquitectura monumental, la planificación urbana, los espacios verdes y los elementos naturales. Mi nombre es Raúl Moreno y yo les hablaré de la morfología urbana, el análisis de la traza urbana. Gran aporte urbanístico del mundo clásico es el llamado trazado ortogonal o hipodámico, por ser su creador hipodámico de Mileto. Se trata de una cuadrícula de calles que cruzan perpendicularmente unas con otras, por lo que domina la regularidad, el orden y la simetría. El plano actual de Zaragoza, donde se puede ver el trazado en la cuadrícula típico romano y aparecen señalados en distintos color, el cardo y el decumano. Aquí en la pantalla les mostramos el plano. Aunque en los primeros poblados y aldeas la estructura de los asentamientos era caótica, poco a poco a lo largo de la Edad Antigua las ciudades fueron diferenciando zonas donde se asentaban los distintos grupos sociales y contando con un edificio que se centralizaba la actividad de la ciudad, que en un primer momento fue el templo. En este caso le vamos a hablar de la descripción de la arquitectura clásica. La arquitectura clásica se divide en tres periodos principales, cada uno marcado por desarrollos y estilos distintivos. El primer periodo fue el griego, de 700 a 323 a.C. Este periodo vio el desarrollo de la columna dórica en Grecia. La columna dórica, conocida por su simplicidad y robustez, se utilizó en la construcción de grandes templos. El segundo periodo es el helenístico, de 323 a 146 a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, la arquitectura griega se expandió a lo largo del Mediterráneo.
marcado por el auge de Grecia como centro cultural en Europa y Asia. Por último, el periodo romano de 44 a.C. a 476 después de Cristo, los romanos adoptaron características de los griegos y helenístico, incorporando elementos más ornamentados. Los equipamientos urbanos, hablamos de espacios públicos, espacios recreativos, espacios religiosos y espacios comerciales. Un ejemplo de espacios públicos podría ser el Agora o el Foro Romano. En espacios recreativos, teatros y anfiteatros. Espacios religiosos, hablamos de templos y oráculos. Y por último, en espacios comerciales, los mercados, tiendas y talleres. En infraestructura, el estado de cisterna de agua y drenaje de la antigua Roma y otras civilizaciones antiguas variaban considerablemente dependiendo de la época, ubicación geográfica y el nivel de desarrollo tecnológico de las ciudades. La iluminación pública, vialidades y transporte. La iluminación contaba con antorchas y mamparas de aceite, las vialidades con calles pavimentadas y diseño irregular. El transporte era el transporte a pie y vehículos. La vivienda de las clases privilegiadas era la gente de élite que trabajaba en líderes políticos y militares. En los tres estratos medios eran artesanos y comerciantes que trabajaban en diversos oficios y comercios, produciendo bienes y servicios para la población en general. Y el estrato inferior eran esclavos y servidores. Estos individuos carecían de derechos y libertades y estaban subordinados a sus propietarios. Otros elementos urbanos, como aquí se pueden apreciar varias imágenes de la arquitectura clásica, abarca un periodo amplio en la historia asociada con diferentes civilizaciones y culturas, cada uno con sus propios monumentos arquitectónicos, destacando el Parteón de Atenas, Grecia, el Coliseo Romano de Roma, Italia, el Panteón de Roma, Italia y el Arco del Triunfo de Roma, Italia, el Teatro de Espiaduro en Grecia. Esto ha sido todo.